muchachos, les envío un cordial saludo. En esta cuarta videoclase vamos a empezar una serie de temas que tienen que ver con algo que se llama la geopolítica. Entonces, esta y otras dos videoclases que vendrán en las semanas siguientes vamos a abordar y vamos a explicar eso que se conoce como geopolítica. Vamos a empezar con una breve introducción hacia qué es eso, una definición acerca de qué es la geopolítica. La siguiente clase vamos a hacer como una explicación acerca de cómo ha estado enmarcada la geopolítica mundial actual. Y vamos a cerrar con la geopolítica aquí en Colombia, cómo se ha orientado la geopolítica acá en nuestro país. ¿Listo? Entonces, igual vamos a seguir con la misma metodología. Recuerde que aquí abajo del canal están las preguntas que usted debe resolver en su cuaderno y que usted me debe que enviar al correo fotos de ese trabajo. Y pues usted sabe que con base a cada una de estas clases se va a hacer un respectivo video quiz con las mismas indicaciones que se han venido trabajando hasta ahora. Entonces, antes de empezar, le quiero recomendar, por favor, registre su asistencia ahí abajo en el canal de YouTube. Y también, por favor, si tiene alguna duda, inquietud, pues me escribe al correo o me comenta ahí en el blog. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar. Entonces, en esta clase vamos a hablar de qué es la geopolítica. Entonces, concretamente, ¿qué vamos a hablar? Vamos a ver una definición concreta sobre qué es esta disciplina, qué es esta área de conocimiento. Vamos a hablar sobre para qué sirve la geopolítica como tal. Vamos a explicar algunos factores geográficos que influyen en eso que conocemos como geopolítica, y vamos a terminar explicando sobre algunos conceptos claves y elementales que son necesarios para entender esto de la geopolítica. Entonces, vamos a empezar. Bienvenidos. Ellos son los que hacen las armas y son los mismos que se inventan las reglas. Ellos son los que venden las balas y son los mismos que se inventan las guerras. Bueno, entonces vamos a comenzar definiendo y explicando qué es eso de la geopolítica. La geopolítica básicamente es una disciplina, es una rama del conocimiento que tiene como objeto de estudio las relaciones que hay entre la geografía de un país y cómo ésta influye en la toma de decisiones políticas de un estado. Entonces, cuando hablamos de esta relación, estamos hablando de la relación de una geografía o de unos factores geográficos tales como, por ejemplo, su área, como por ejemplo su relieve, como por ejemplo sus recursos naturales, y cómo estos elementos, que pues más adelante vamos a explicar cada uno de manera más detallada, cómo estos factores geográficos o estos elementos geográficos o esta geografía propia de estos países influye en las políticas que toma un Estado a nivel interno o a nivel externo. Entonces, por ejemplo, podemos decir, colocar un ejemplo, digamos, a grandes rasgos. Por ejemplo, un país, digamos, que dentro de su geografía, digamos, tiene, por ejemplo, Colombia tiene dos salidas al mar, dos salidas al océano, o sea, es decir, al mar Caribe y al océano Pacífico. Digamos que ese factor geográfico que tiene Colombia le permitiría que el Estado tomara una, digamos, una política estratégica que pudiera potenciar tanto el comercio con Estados Unidos y con Europa, pero también con China y con Asia, que ustedes saben que esos son los mercados que ahorita están emergiendo, las economías que están creciendo tan fuertemente. Entonces, ese es como a grandes rasgos un ejemplo de cómo se puede aplicar, digamos, la geopolítica en ese aspecto. Pero pues más adelante vamos a profundizar un poco más. Lo importante de entender de este concepto de geopolítica es que estudia principalmente las relaciones que hay entre la geografía física de un país, que implica su posición, ubicación, digamos, forma, digamos, que ocupa el país, que implica recursos naturales, ¿cierto? Y cómo estos elementos que hacen parte de la geografía del país influyen en la política que toman los estados interna y externamente, que puede relacionarse con en cómo encamina su economía, en cómo establece sus relaciones, digamos, diplomáticas con otros estados,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de eso que acabo de mencionar. Entonces, ahora vamos a ver y vamos a explicar para qué sirve la geopolítica o qué función tiene. Ellos son los que inventan los virus y enfermedades que producen locura. Ellos tienen el negocio perfecto porque ellos mismos inventaron la cura. Bueno, ahora vamos a hablar de la función que tiene la geopolítica. Básicamente la geopolítica tiene una principal función y utilidad para los estados y es la de trazar los objetivos que se tienen para el control de un territorio que se considera valioso a nivel estratégico y a nivel político. Ese control de ese territorio, digamos, puede ser a nivel interno dentro de las fronteras propias del estado o puede ser a nivel externo fuera de las fronteras del estado. Entonces, básicamente cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de estrategia política para el aprovechamiento de los recursos o para el aprovechamiento de las ventajas de la geografía de un territorio determinado y que lo que busca es alcanzar unos objetivos políticos específicos, que puede ser a nivel interno o a nivel externo. Les voy a colocar dos ejemplos, uno a nivel interno y uno a nivel externo. Entonces, uno a nivel interno aquí en Colombia. Aquí en Colombia, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se aprovechó ese factor geográfico que nosotros tenemos, y es que tenemos dos salidas al mar, uno al mar Caribe y otro al Océano Pacífico, y se aprovechó esa salida que tenemos digamos, hacia el Océano Pacífico para comenzar a potenciar mucho el puerto más importante que tenemos en esa costa, que es el puerto de Buenaventura, y poder de una u otra forma fortalecer más el comercio con los países asiáticos. Ustedes saben que de unos años para acá, pues las economías asiáticas han venido creciendo fuertemente, principalmente China, pero también Singapur, también Taiwán, también Corea del Sur. Entonces, en ese sentido, se ha querido aprovechar como esa salida al mar y esa conexión marítima que se puede tener con los mercados asiáticos para potenciar más en ese aspecto esa región propia del país, que en este caso es el Pacífico colombiano. También ha llevado esa ventaja geográfica a que el gobierno colombiano durante en este gobierno creo que eso yo no sé, eso como que se quedó ahí como un poco dormido, pero durante el gobierno de Santos se llevó a que se establecieran estrategias con otros países de la región que también tenían su salida al mar con el Océano Pacífico, como México, como Chile, como Perú, para de esa manera crear lo que se conoció como la Alianza del Pacífico. Pero entonces a lo que voy es cómo el gobierno colombiano dirige su geopolíticamente, estratégicamente, con base a una ventaja geográfica que tenía y era que es la salida al Océano Pacífico para poder fortalecer su política y su economía con los mercados asiáticos, y pues que lo llevó también a establecer unas alianzas que pues ahorita, como vuelvo, insisto, eso yo no sé si se quedó dormido, no se ha vuelto a saber nada de eso, pero pues creo que todavía sigue vigente, pero que pues obviamente obedecía a unas estrategias que lo que buscaban era poder hacer frente de manera más, digamos, unida entre varios países a la incursión del mercado asiático. Ese es un ejemplo, digamos, a nivel interno. A nivel externo podemos colocar el ejemplo de Estados Unidos y Venezuela. Entonces, ustedes saben que pues los medios de comunicación, los noticieros, que pues en realidad usted sabe que los medios de comunicación aquí muchas veces no, sino la mayoría de las veces son muy sesgados, sobre todo si usted pone a ver RCN, Caracol o Red Más, entonces ellos siempre le van a mostrar a usted la situación de una manera muy sesgada, pues con unos intereses específicos y políticos. Pero digamos que lo que han pintado muchas veces de la situación de Venezuela, Estados Unidos y Colombia es que Estados Unidos está interesado en que se lleven unas nuevas elecciones a Venezuela para quitar del poder a ese dictador de Maduro, que creo que a muchos nos cae mal, ¿cierto? O sea, no es que me caiga bien, pero que Estados Unidos dice que es que hay que llevar la democracia, la libertad y liberar al pueblo venezolano y toda esa carreta pendeja que siempre se han inventado los gringos para justificar sus guerras, pero que la razón principal que se ha tenido para presionar mucho a este gobierno de Venezuela, de este Nicolás Maduro, es precisamente sacarlo del poder porque se tiene un interés sobre un recurso que hace parte de los factores geográficos que ya vamos a explicar después de esta sección, que es el petróleo. Venezuela es el segundo país con mayores, creo que es el país con mayores reservas de petróleo
a nivel mundial, o el segundo, bueno, la verdad no, ahorita no me acuerdo bien. ¿Y qué razones? Pues esa es la razón principal por la cual tanto Estados Unidos y bueno, Colombia también por otros intereses más como de la clase política tradicional que ve como amenaza el régimen de Maduro por su alianza con las FARC y todas estas cosas. Pero en el caso de Estados Unidos con Venezuela, ¿cuál es la razón principal? La razón principal es una razón geopolítica y es poderse adueñar de los recursos petroleros de Venezuela, colocando un gobierno títere, pues que no creo que sirva a Guaidó, porque ese Guaidó está más desgastado a nivel político que, quién sabe, o sea, tiene más credibilidad, no sé, Papá Noel que ese señor. Entonces, pero igual colocarán a un gobierno títere que pues obviamente le haga más fácil acceder a los recursos petroleros para Estados Unidos. Y ustedes saben que pues el petróleo es aún la principal fuente energética para muchos estados y para muchos países. Entonces por eso es que Estados Unidos ha venido como haciendo tanta presión y ha querido como presionar para que salga Maduro y que salga y colocar a un gobierno que como hizo en Irak es un gobierno títere que lo que va a terminar es dándole los recursos petroleros a empresas norteamericanas, a contratistas y pues supuestamente lo que se hizo fue llevar la democracia, pero en realidad usted va a ver cómo está Irak ahorita, están vueltos nada esos países. Entonces, ese es un ejemplo en este caso de cómo se aplica la geopolítica a nivel externo. Esta es de Estados Unidos a un país que es Venezuela, que no está dentro del territorio propio de Estados Unidos, sino que está afuera. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a explicar? Vamos a hablar de cada uno de los factores geográficos, de esos elementos geográficos que influyen de manera contundente en la geopolítica que los estados establecen y en sus objetivos estratégicos como tal. Sin emociones, quieren problemas con soluciones. Ellos no quieren repartir el poder, porque el negocio se les puede comer. Bueno, ahora vamos a hablar de esos factores geográficos que influyen precisamente en la geopolítica. Básicamente son 5, vamos a explicarlos cada uno. Un primer factor geográfico tiene que ver con la expansión o extensión que ocupa el Estado. Eso es algo muy importante porque a nivel geopolítico determina qué tanto peso o no puede tener un Estado como tal. Si ustedes se ponen a analizar en la actualidad, muchos de los países que están marcando la agenda, digamos, política a nivel mundial, son países que a nivel territorial son grandes. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, aquí en la región, en Sudamérica, Brasil ha sido siempre, se le ha considerado como un país, digamos, que ejerce un peso a nivel político en la región, por lo cual el espacio y la extensión es muy importante además porque representa e implica mayores recursos que se pueden aprovechar. Prácticamente ustedes se pueden ver, por ejemplo, a recordar la Segunda Guerra Mundial, en realidad uno de las razones geopolíticas más importantes era porque Hitler quería expandir Alemania hacia el este, hacia Rusia. Era una cuestión, digamos así, de tener más espacio territorial, lo cual hace que pues obviamente ese sea un factor importante a nivel geopolítico. Un segundo factor es el clima y las condiciones atmosféricas que afectan el espacio ocupado por un territorio. Ese también es un factor que determina mucho la geopolítica de un estado porque permite, digamos aprovechar esa condición, ese factor, ya sea para aprovechamiento o para ejercer ciertas actividades económicas que pues de una u otra forma pues tienen que ver con la política porque la economía siempre está direccionada por una política económica. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí en Colombia, digamos que uno de los productos que es más emblemático a nivel oficial, hay uno a nivel oficial y hay uno a nivel legal y otro a nivel ilegal, ¿no? A nivel legal sabemos que es el café, a nivel ilegal sabemos que es la coca, pero los dos, si usted se da cuenta, centrémonos un poco más en el legal, en el café, porque se ha fomentado tanto, digamos, la economía del café, porque aquí en Colombia, digamos que las condiciones climáticas hacen que este producto sea muy exquisito a nivel mundial. Colombia no es el primer productor de café, el primero creo que es Brasil, pero la calidad del producto de café colombiano es algo muy, digámoslo así, exquisito y, digamos, ha adquirido cierto prestigio a nivel mundial. Entonces, eso no se podría dar
si no hubiesen las condiciones climáticas propias aquí de Colombia y si obviamente los gobiernos de aquí de Colombia, desde por lo menos desde la época de los conservadores, no se hubiesen encaminado en fomentar este tipo de economía aquí en el país. Obviamente hay otros recursos más que también se aprovecharán y que tienen que ver con ese factor geográfico, con esas condiciones climáticas que influyen precisamente la geopolítica, en este caso a nivel interno, pues para el café cuando hablamos de Colombia. Otro factor geográfico que influye en la geopolítica de un estado es la forma geográfica del perímetro que ocupa el estado mismo. O sea, si es largo, si es ancho, si es una línea así como de pronto lo de Chile, o si es, digamos, un país largo y extenso como lo de Rusia, o si es un país que tiene salidas a, digámoslo así, una forma que le permite tener salidas a diferentes mares. Entonces, eso también influye porque pues prácticamente eso incide pues en la política propia del Estado, la forma geográfica del perímetro que ocupa. Un cuarto factor tiene que ver, creo que es uno de los más importantes, con la riqueza y cantidad de recursos naturales energéticos y su capacidad para explotarlos y transformarlos. Se puede decir, cuando veamos un poco la geopolítica mundial actual, que prácticamente ese ha sido el factor primordial, por lo menos lo que fue cuando fue la década del 2000 incluso hasta la actualidad, porque prácticamente aquí la geopolítica internacional ha estado enmarcada precisamente para aprovecharse de los recursos naturales energéticos de los países. Usted se pone a ver, por ejemplo, todo lo que fue la invasión a Irak, todo lo que fue esa entre comillas, primavera árabe, que pues a mí no me cabe la menor duda que eso hubo mano negra de Occidente, de la OTAN, de Estados Unidos para hacer que muchos países musulmanes del Magreb, del norte de África y también del Medio Oriente comenzaran digámoslo así, a entrar en crisis porque la gente pues se les comenzó a levantar. Sí es cierto que ya habían dictaduras que llevaban mucho tiempo, pero también hubo un oportunismo, digamos, por parte de estos países para que hubiese un cambio en el gobierno, pero también con los intereses de adueñarse de ciertos recursos naturales, energéticos, principalmente estamos hablando del petróleo, también en algunos otros casos del gas, que también obviamente eso influyó para que se comenzara a promover el cambio de gobiernos en estos países. Y todo eso, la principal razón, ¿cuál fue? La principal razón fue adueñarse de los recursos energéticos de esos países. Y una última, digamos, razón, no digo, no razón, sino factor geográfico que ha determinado, o que determina, mejor dicho, la geopolítica es la situación, que es la ubicación del espacio del Estado en relación con otros estados o regímenes y pues con respecto al mar, es decir, la ubicación del territorio. Mire, le voy a colocar un ejemplo concreto, ese ha sido un factor también muy importante. Le coloco un ejemplo de la geopolítica por lo menos de los últimos casi 70 años. No sé si usted sabe, me imagino que sí, porque pues, por cultura general se debe conocer. En el Medio Oriente hay un estado que es el Estado de Israel. El Estado de Israel se creó después de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que Israel siempre ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos. Usted sabe que toda esa región del Medio Oriente son países que por su tradición musulmana, árabe, muchos son, digamos, opuestos a los intereses de Estados Unidos porque ellos ven a la sociedad occidental como una sociedad del mal, una sociedad, digamos, maligna, del diablo, bueno, todas estas cosas porque como son países muy religiosos. Y pues digamos que esto ha llevado a que Estados Unidos establezca estrategias con ciertos países, no tanto por sus recursos naturales, sino por la ubicación que tienen y que les permite, digamos, tener una panorámica de la región. En este caso, por ejemplo, es Israel. Israel es un país pequeñito, podría decir que no es más grande que Cundinamarca y Boyacá. Sin embargo, como está ubicado en una región donde está alrededor de países que, número uno, tienen recursos petroleros bastante fuertes, ¿cierto? Y son países que son adversos a Estados Unidos, pues Israel se vuelve un socio estratégico fundamental para Estados Unidos,
¿cierto? Otro ejemplo le puedo colocar es, por ejemplo, la guerra en Siria. La guerra en Siria ha obedecido precisamente a un interés geopolítico, tanto ruso como norteamericano occidental. Y tiene que ver con quién está en el poder. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, de Siria, ¿qué ocurre? Siria básicamente ha sido como el conector y el canal que ha permitido transmitir el gas ruso hacia Europa. Rusia, como es un país tan extenso, tiene recursos muy grandes a nivel de gas, a nivel de petróleo, ¿cierto? Entonces, mucho del gas que demanda Europa proviene de Rusia, pero está, digamos, atravesado por Siria, ¿cierto? Recientemente se había descubierto que Qatar, que es un país ciertamente aliado a Occidente, a Estados Unidos, a la Unión Europea, ¿cierto? Tenía unas fuentes de gas y que pues ya no tenían que depender tanto del gas ruso. Pero entonces había un problema y es que había un paso y era Siria, porque Qatar quedaba, digamos, aquí quedaba Qatar, aquí quedaba Siria y aquí quedaba Europa. Por lo cual todo paso de recurso de gas tenía que pasar por Siria. Siria, como era un aliado de Rusia, Bashar al-Assad siempre fue un aliado de Rusia, pues no iba a permitir que cambiaran el gas ruso por el gas de Qatar. Entonces, en ese sentido, se generó un choque de intereses y entonces, ¿qué pasó? Se comenzó a inventar de que es que se necesitaba cambiar la dictadura de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad era el diablo, el demonio, el anticristo, casi hasta le dicen eso. Pero era ¿por qué? Porque se necesitaba un gobierno que permitiera que el gas que necesitaba Europa pasara por Siria y que tuviera un gobierno que estuviera a favor de los intereses de Siria, por ejemplo. Pero ahí, digamos, el factor geográfico que determinó digamos así, esa intervención en Siria por parte de Occidente en Siria era precisamente la ubicación que tenía Siria, la ubicación geográfica. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos son los 5 factores geográficos que han influido o que influyen fuertemente en lo que es la geopolítica mundial actual. Básicamente, espacio o extensión que ocupa el Estado, el clima y las condiciones atmosféricas que afectan el espacio ocupado por el Estado, la forma geográfica del perímetro que ocupa el Estado, la riqueza y cantidad de recursos naturales energéticos y su capacidad para explotarlos y transformarlos, y la situación que es la ubicación del espacio que ocupa el Estado con relación a otros estados y regímenes. Entonces, básicamente, esos son los factores geográficos que influyen en la geopolítica. Entonces, vamos ahorita a hablar sobre algunos conceptos básicos y elementales que ya los hemos visto cuando vimos lo de sistemas de gobierno y formas de Estado, pero los vamos a recordar y vamos a explicar que son conceptos fundamentales para entender esto que es la geopolítica. Necesita que se odien y se mueran delante. Ellos son los que quieren que el mundo se muera. Necesita que el negocio y la moneda se mueva. Ellos son los que quieren que el mundo no cambie. Necesita que se odien y se mueran delante. Bueno, para dar cierre ya a esta videoclase vamos a hacer una mención hacia lo que se pueden definir como conceptos claves para entender lo que es la geopolítica. Entonces vamos a empezar con el primero, que pues hace referencia a lo que se llama ahí los intereses nacionales. Básicamente pues ahí se define como aquellos intereses que motivan la acción de los estados y pueden ser de tipos político, económico y estratégico. Pues estos intereses buscan 3 objetivos que son asegurar la supervivencia, es decir, integridad territorial y abastecimiento de recursos y protección de los ciudadanos, promover el bienestar económico, esto se relaciona con los complejos industriales, acceso al empleo, suficiencia de medios y mantener la autonomía política o tener algún tipo de influencia en alguna región. Otro concepto importante que nosotros pues ya lo habíamos visto en el primer periodo, que tiene que ver con el concepto de Estado. Básicamente pues aquí se le define como una unidad política que es la más importante del sistema internacional y se conforma por un conjunto de instituciones públicas mediante las cuales ejerce presencia y control, posee un territorio y población sobre las cuales ejerce soberanía. Digamos que seguimos con lo que es el concepto de país, que básicamente, como lo decíamos en primer periodo, se hace referencia cuando se habla de país, se hace referencia al territorio o unidad geográfica en el que el Estado ejerce su soberanía. Ese territorio puede ser, es tanto la parte seca, digamos, como la parte marítima.
Tenemos otro concepto que también ya lo habíamos hablado, que es el concepto de nación. Este hace referencia a una comunidad de individuos que comparten rasgos culturales, étnicos y lingüísticos. Y por último, tenemos lo que es la política exterior, que prácticamente pues, se va a definir como el conjunto de acciones implementadas por un Estado para alcanzar unos objetivos específicos. Entonces son conceptos básicos que digamos se hace necesario comprender para digamos entender en una dimensión un poco más general lo que es la geopolítica. Entonces son esos conceptos, como les digo, elementales. Hay otros más, pero pues como hasta ahorita estamos entrando en este tema, pues estos son como los conceptos básicos que se deben manejar. Ellos son los que quieren que el mundo se mueva. Necesita que el negocio y la moneda se mueva. Bueno muchachos, eso fue todo por esta videoclase. Les deseo una excelente semana. Tienen desde este lunes hasta el próximo viernes para entregar este trabajo. Recuerden que me lo tienen que hacer ahí en el cuaderno, me envía la foto y eso me lo envía al correo. Recuerden que en el asunto me le coloca pues trabajo, ciencia política, curso 11.1 u 11.2, depende del curso que usted sea y su nombre y apellido, ¿listo? Entonces no es más, cualquier duda o inquietud por favor me escribe al correo o me escribe en el blog. Entonces no es más, les deseo un feliz día, éxitos, que estén muy bien.